Si yo tuviese que explicarle a alguien quién es Carl Schmitt. Carl Schmitt es Tolkien. Gramsci, al lado de Carl Schmitt, es Harry Potter. Pero para que no se enojen los Potterhead, que de alguna manera me siento incluido en ellos, yo diría que es Aladino Gramsci. Pero Aladino la versión de Disney, no el cuento clásico. Creo que es un autor que tiene una biografía muy linda, muy interesante. No sé si querés que te la comente antes de pasar al texto. Me dijiste algo, sí. Bueno, Carl Schmitt es un tipo que, en primer lugar, vivió casi 100 años y vio las 4 Alemanias. Vio la Alemania imperial, vio la República de Weimar, vio la Alemania nazi y vio, obviamente, la Alemania federal. Fueron 100 años, obviamente que es... Bueno, ahí tenemos, ese es tierra y mar. La federal es la capitalista. Sí, sí, la que queda después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Las dos jugaban a los mundiales? Las dos jugaron a la Mundial y creo que la Alemania federal ganó un Mundial, pero creo que la RDA, la democrática, tuvo buenas participaciones en deportes, sobre todo en las Olimpiadas. Mirá vos. Sí, y sí. Clásico ruso. Es que la RDA era un país muy fuerte en el bloque del este, incluso siendo la parte pobre de Alemania. No sé si era el país por PBI fuera de la Unión Soviética más importante. Fue un país muy importante. Pero bueno, Carl Schmitt, Tierra y Mar, es curioso este texto. Tal vez yo lo recomendaría para entrar a Carl Schmitt. Y es uno de los textos del final de su época posterior. Es un texto que le dedica a su hija Ánima. Que es importante la vida de Carl Schmitt porque termina traduciendo mucho de su libro, sobre todo al español. Él, al tener ahí un vínculo tal vez con el nazismo, yo no sé si lo podríamos llamar colaboracionista, parece una joda, pero el loco... se conoce mucho de la vida de Carl Schmitt por sus cartas con su hermana. Y ahí se casa con un español. Su hermana no, su hija se casa con un español. Su hija se casa con un español y se va a vivir a España. Incluso Carl Schmitt estuvo cerca de vivir en Argentina, en los años 50. Pero no le diga la CIA, boludo. No, pero el tipo es un fenómeno porque de alguna manera critica... esa hegemonía del pensamiento liberal luego de la Segunda Guerra Mundial. El loco legaliza un poco la cuestión de amigo-enemigo, que con el Holocausto tan cerca, bueno, sonaba duro para los estándares de la época, pero todo lo contrario a un filósofo de la guerra, como muchas veces lo propone, diría que es más un filósofo del orden, y él ve en el reconocimiento del enemigo en realidad el reconocimiento de la política, del campo de la política como una esfera distinta de la economía y de la moral, y ahí ve la posibilidad de decir de la coexistencia, ¿no? Él define los campos por sus extremos, ¿no? Entonces, en el caso de la política es amigo-enemigo, en el caso de la estética es lo feo y lo bello, en el caso de lo moral, lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo. Entonces, en esos extremos él utiliza los extremos para definir un campo. Y son esferas que, si bien se rozan, él cree que son esferas independientes. Eso es, de alguna forma, la cuestión más filosófica de Carl Schmitt que él propone. Este libro, estos son apuntes de la facultad, es un libro que es casi literatura, es casi Tolkien en realidad. Es un libro que le regala a su hija, a Ánima se lo dedica, y es una especie de historia universal. Una historia universal, una lectura política, una teoría política de lo que él hace, de su lectura sobre lo que fue el último siglo. No, mucho más, porque en realidad arranca bien atrás. Sí. ¿A vos qué te pareció? ¿Te gustó? No, me encantó. A mí me parece que él aprovecha el mito, aprovecha la generación del mito, es medio como que... En esto de se lo robo a Lu, que está detrás de cámara, que lo usa siempre, de McLuhan, de el medio es el mensaje. Tierra y Mar entero
es construcción de mito sobre mito sobre mito, o al menos ponderación de mito sobre mito sobre mito. Por ejemplo, el de los piratas, el de los cazadores de ballenas, el del Leviatán, el de Venecia, el de Constantinopla, el Behemoth y el Leviatán, claro. Él, en el propio texto, pone de ejemplo, sí, esos son, Dios arriba de todo, en el medio del Behemoth y abajo de todo el Leviatán, que son el Behemoth y el Leviatán, la bestia de tierra y la bestia de agua, que él va a aprovechar un poco como en una analogía mitológica y a la vez que da cuenta de cosas reales para explicar los conflictos a lo largo de la historia. Exactamente, él obviamente que él relaciona... Él discute con Hobbes, en realidad le corrige a Hobbes que el Leviatán es un monstruo de agua y no de tierra. Y obviamente que ese monstruo está representado por diversas potencias marítimas o fluviales o oceánicas a lo largo de la historia. Entonces habla de la Venecia, cómo Venecia a partir de sus galeones conquista o domina el Mediterráneo. Habla del imperio de tierra como Rusia, Alemania... y bueno, el imperio español, a pesar de que tenía una gran potencia naval, y obviamente que su Leviatán de época es Gran Bretaña. Él piensa en Gran Bretaña y en Rusia. España deja de tener potencia naval a partir de cuando vencen a la Armada Invencible. Y ahí hay una diferencia tecnológica que también pone en evidencia Schmitt, que es la navegación a vela contra la navegación a remo vieja. La Armada Invencible y las armadas de Venecia y de los distintos poderes anteriores a la hegemonía británica, tecnológicamente estaban atrasadas. Claro, en realidad España ya manejaba tecnológicamente la vela, ya la manejaba, la brújula, por eso se dan todo. Lo que hace Gran Bretaña es, en el mito hermoso, él lo pone al... Melville es Melville, el creador de Moby Dick, lo pone a la altura de Homero. Dice, así como Homero escribió sobre el Mediterráneo, el Homero del Atlántico es Melville. Y justamente aprovecha la historia de Moby Dick para pensar de cómo se lanza el hombre hacia el océano, cómo conquista el océano persiguiendo a la ballena. Y él dice que la ballena en realidad lo que hace es guiar al ser humano. Guía al ser humano en la conquista. La ballena, que es un mamífero, no es un pescado, no se la pesca, se la caza, guía a la humanidad en la conquista del océano. Que esa conquista la encabeza o la termina consolidando Inglaterra. A partir de estos mitos, de una forma de escritura hermosa, porque te voy a decir algo del dato biográfico de Schmitt. Schmitt fue abogacía, estudió Derecho, fue un jurista, becado por su tío. Él era de un pueblo muy chico en donde se da una cosa muy rara, donde es mayoría protestante y él es católico. ¿Schmitt era católico? Schmitt era católico. Es como ser hincha de Boca en Rosario. Digo, sos mayoría en todos lados y en tu lugar donde residís, no. Y ahí el tipo, para irse de su pueblo, o bien podía ser cura, o bien tenía que estudiar. Y él quería estudiar letras. Mirá vos. Él quería ser un puaner, para los que nos ven de Buenos Aires. Schmitt quería ser un puaner y termina siendo jurista y se va a estudiar, cambia de distintas universidades y por eso tiene una forma de escritura, te diría, tan bella. Y Tierra y Mar yo creo que es probablemente donde más se nota eso, porque encima es un libro hecho con mucho amor, porque es dedicado, como dijimos, a su hija. Habla de los piratas y me pareció impresionante. Los piratas, obviamente, ¿qué pensaría uno? Como potencia colonial se los quiere sacar de encima enseguida a la luz pública. Tipo, yo no quiero aparecer al lado de los piratas. Sin embargo, la corona británica los utilizó cuando pudo, incluso a los piratas, no solo a los corsarios, que tienen una diferencia legal gigantesca, que es que a uno los banca la corona y los otros supuestamente trabajan claro, en negro. En la realidad, tanto los corsarios por ahí se forjaban documentos truchos, o los mismos piratas se forjaban documentos truchos, o asaltaban naves que no debían asaltar. Esto de los piratas, que tuvieron su apogeo de 1550 al 1713, si mal no recuerdo, con la Paz de Utrecht, como avanzada protestante en contra del imperio
español. De la superpotencia católica. Claro, era protestantes contra católicos. ¿Qué sucede? El mundo de esa época funcionaba así, la superpotencia católica, y había diversos países protestantes que de alguna manera no funcionaban como un gran imperio, sino que funcionaban de alguna forma de manera descentralizada. No tenían papa. Claro. Hay algo que te quiero comentar, sí. Que el loco al hablar del enemigo, a darle entidad al enemigo, hace algo que el liberalismo no hace en su pretensión universalista. El liberalismo de alguna manera niega al enemigo, niega el conflicto, por lo tanto el enemigo directamente no existe, ¿me entendés? No hay posibilidades de hacer nada con eso, con la diferencia, porque avanza supuestamente, a lo mejor podríamos pensar, a un fin de la historia. Por eso de alguna manera desde ahí se para decir el fin de la historia. En cambio, para Schmitt, ese fin de la historia nunca podría existir porque la historia es el conflicto mismo. Y él, al elevar esa categoría de conflicto a algo analizable, a mí me parece que termina, en realidad, siendo mucho más pluralista que esas palabras como consenso, que termina en realidad ocultando grandes violencias. Lo que hace el liberalismo hoy, incluso me parece en su representación política mayor, que es la propia OTAN, si quiere en términos de guerra y en términos de conflicto, es confundir el eje político con el eje moral. Porque lo que se avanza militarmente se avanza en nombre de razones morales. Y esto no es nuevo, en el siglo XIX también, cuando se da el bloqueo anglo-francés, se hace en nombre de la libertad, se hace en nombre de razones humanitarias, como son los grandes valores universales morales los que se ponen en juego para el liberalismo siempre, cuando en realidad lo que hay de fondo son disputas económicas y disputas políticas. Ahí me parece que Schmitt es muy útil en esta dicotomía que hace de amigo-enemigo y en esta separación de los tantos y de los campos que hace con esto de una cosa es lo moral, otra lo económico, otro lo político, para poder leer, bueno, quién chota es quién. Sí, es un inicio también, como para cerrar, tierra y mar de geopolítica. Si diría que alguien tiene una vocación, un interés para entender el sistema mundo, porque también la política en Argentina es particularmente introspectiva, te diría. Le cuesta pensar a Argentina en el mundo, a lo mejor eso es una trampa de cierto nacionalismo, de ciertos sentimientos nacionales. Y ahí me parece que es una buena introducción para pensar la geopolítica. Me parece que Schmitt es ya lo dije, es Tolkien.